El primer día vimos la esencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Y cómo es Dios? Dios es, será, era y sigue siendo. Amén. Dios era, será y es. Siempre está, porque es eterno. Él es santo, justo, fiel, perdonador, impecable. Esa es la manifestación en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús es Dios Salvador, liberador. Cristo sigue siendo santo, justo, fiel, perdonador. Dios es amor, eterno y es perfecto, ¿verdad? Pues sabiendo esto, por tanto, si la esencia de Dios son todas estas cosas, Él tiene o contiene todas estas cosas y entonces las manifiesta en sus atributos, ¿verdad? Sus cualidades son la santidad, la misericordia, la compasión, el amor, la bondad, ¿verdad? Y tantas virtudes que nosotros podemos comprobar cada día, ¿o no? Cada día podemos comprobar, ustedes comprueban cada día las virtudes de nuestro buen Dios. ¿Con cuántos beneficios Dios nos colma? Amén. Cada vez que yo veo el vídeo ese que gracias a Dios, que Dios ha permitido por la tecnología, que se pueda ver del hermano Nick, que ha nacido sin brazos, sin piernas, y el gozo y la alegría que tiene y cómo se desenvuelve, yo realmente me conmuevo hasta las lágrimas y digo, Señor, ¿cuántas gracias tengo que darte? Brazos, piernas, estoy entera, puedo moverme, puedo oír, puedo hablar, puedo ver. ¿Cuántos y cuántos beneficios? Pero como los tenemos, pues nos pasa como desapercibido, ¿no? Los tenemos, entonces, bueno, está bien. No, los tengo y tengo que darle gracias a Dios porque los tengo. Y esos son beneficios de nuestro buen Dios. Después vimos el nombre de Dios, ¿verdad? Y vimos algunos de los nombres, todos los que ya sabemos, y hay todavía uno que no sabemos, ¿verdad? Y cuando estemos allí en la eternidad, en la presencia del Señor, en el lugar que Cristo nos ha preparado, allí dice que no solamente nos dará un nombre nuevo a nosotros, sino que Él también se mostrará a nosotros con un nombre nuevo. ¿Sí? Eso lo decía el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ahora que sabemos quién es nuestro Dios, quién es, qué es, cómo se manifiesta, cuál es su nombre, entonces ahora sí sabemos a quién adorar. ¿Sí? ¿O no? Porque no podemos adorar a alguien que no sabemos quién es, qué hace, cómo se comporta, cómo se mueve, cómo se manifiesta. Entonces, después vimos personas ejemplares que se mantuvieron fieles y creyendo firmemente a las promesas de Dios en medio de las circunstancias. En medio de qué dijimos, calamidades, muertes de hijos. ¿Cuántas cosas más pasaron? ¿Sí? Tortura, persecución, esclavitud, fueron echados en foso de leones, fueron echados en hornos de fuego, y son personas ejemplares que nos dejan ejemplo a nosotros. ¿Para qué se escribió la Biblia? La Biblia se escribió para la necesaria edificación nuestra. Todo lo que está escrito, porque el apóstol Juan dice que no cabrían en el mundo los libros que se podrían escribir con las cosas que han sucedido, porque han sido muchos años, muchos siglos los que han ido pasando
puede, cuando se cree, cuando se confía, cuando se entiende por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, se entiende la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es real. Cuando se vivifica la palabra en nuestras vidas, entonces cuando nosotros podemos soportar las cosas que vengan, ¿sí? Porque las cosas vienen hacia nuestra vida con un propósito, ¿o no? Todo tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, los que conforme a su propósito son llamados. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito, porque la Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos muchísimas manifestaciones de Dios. ¿Y qué quiere decir manifestación? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, el diccionario dice una cosa, pero así, sencillamente, coloquialmente, ¿qué quiere decir manifestación? No las manifestaciones públicas, esas que se junta mucha gente y hace esas cosas, que también le llaman manifestación. Demostración. Eso, hacerse visible. Manifestarse es hacerse visible. Algo que se ve. Claro, y Dios se ha hecho visible muchísimas veces y de muchísimas formas, ¿sí? Y a muchos santos de Dios. Entonces vamos a ver un poquito la manifestación del Espíritu en Sansón. ¿Cómo se manifestó en Sansón? ¿Cómo la gente vio el Espíritu de Dios en Sansón? Sansón era un hombre que fue nacido por un milagro. Dios vino y habló con la mamá de Sansón, que no tiene nombre. ¿Ustedes se han dado cuenta que la mamá de Sansón no tiene nombre? Dice la mujer, ¿de quién? De Manoah. Entonces, la señora era la señora de... Es renombrada, ¿eh? Y Dios le da una promesa, porque la mujer era estéril, y tiene a Sansón. Y Dios también le dice que Sansón tiene que ser nazareo. ¿Qué quiere decir eso? Era un voto que eran apartados desde el vientre de la madre, totalmente que no tenían ni que cortarle el pelo, ni rasurarse la barba cuando la tuviera, por supuesto, ni beber alcohol. ¿Sí? Esos eran los requisitos. Y guardarse. Y Sansón, bueno, con esta historia tan maravillosa de Sansón han hecho películas, incluso han salido imitadores a Hércules y otros, ¿no? ¿O no han oído ustedes la historia? Pero Sansón era un hombre con una fuerza sobrenatural. Vamos a ver en Jueces 13:25. En el libro de los Jueces. Jueces 13:25. Porque allí después vosotros leéis la Biblia, yo sé que vosotros leéis la Biblia, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Muy bien. Y vosotros vais a ver, vamos a ser breve porque vamos a ver unos cuantos. Vosotros sabéis que este hombre tiene una fuerza descomunal. Mató con una quijada de buey a ¿cuántos? ¿A 1000 hombres? ¿Sí? Se llevó la puerta de la ciudad, que no es como una puertita como ahora. La puerta de la ciudad era la muralla de la ciudad y los portales
Primera de Samuel 3. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Muy bien, ahí vamos a detener un poquito. Era un tiempo donde dice que no eran frecuentes las visiones, o sea que no era frecuente la manifestación de Dios, ¿verdad? No se veía. ¿Por qué no se veía? ¿Porque no le buscaban? ¿Porque Dios se esconde? No. ¿Qué está esperando Dios para mostrarse, para manifestarse? Que nosotros le busquemos, que hablemos con Él, que tengamos una relación íntima personal, que creamos que Él está ahí escuchándonos, está llenando los aires, los cielos de los cielos, no le pueden contener. Dios está ahí, Dios es real, pero Él se manifiesta a través de nosotros y de las personas. Y vamos a ver de qué manera. Por favor, continúa. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo de que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo luego donde estaba Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino a donde estaba Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo: ve y acuéstate. Y si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Amén. Ahí, muy bien. Evidentemente que las visiones escaseaban y la manifestación de Dios también, ¿no? Allí había un hombre que supuestamente o realmente por sangre, por herencia, era sacerdote, era un religioso que estaba en el templo, pero ese hombre no tenía una relación con Dios personal, íntima, cada día. Y ese hombre, ese anciano, ya se estaba quedando ciego, se estaba haciendo mayor, y Ana, ya vimos, ¿no?, cuando Ana le trajo al niño, que también era un milagro de Dios, porque la mamá de Samuel era estéril, y hace falta que 3 veces, por 3 veces, llame Dios. ¿Cómo se manifestó Dios ahí? Con voz audible, como hablando con una persona, y le llama por su nombre, Samuel. Entonces el niño, como era niño, va y piensa que es el anciano que le llama. Entonces va, suponiendo que está en otra habitación, va a la habitación y le dice: no, yo no te he llamado. ¿Así? ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces. Entonces ya, claro, el hombre religioso comenzó a pensar y dijo: bueno, vale, esto debe ser Dios que te llama. Directamente, Dios está llamándote. Cuando vuelvas a escuchar que te llama, dile: Dios te habla. Es muy duro lo que le dice, y el niño casi que no se atrevía
sacerdote, ¿verdad? No podía haberle hablado y haber dicho, bueno, ven acá, quédate conmigo y que Dios te hable acá, yo quiero escuchar lo que Dios te dice, ¿verdad? Podría haberlo hecho. Dice, no, a ver, yo veo que Dios quiere establecer contigo un vínculo y una relación especial. Y entonces Dios le habla y le dice cosas tremendas, ¿no? Le dice, por cuanto Elí, que es el sacerdote, no me ha obedecido y ha hecho y infringido todas las leyes, los mandamientos, se ha pasado por alto todas, ha hecho todo lo que le ha dado la gana, pues yo lo cortaré y también su descendencia, no quedará nada de esa casa y te levantaré a ti. Y así pasa y Samuel crece y entonces en el versículo 21, ya cuando es adulto, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Muy bien. Ya Samuel acá es adulto y Dios vuelve a manifestarse a Samuel. Dios quiere manifestarse. Dios quiere mostrarse. Dios quiere que la gente lo vea. Pero ¿cómo lo va a ver? A través nuestro. ¿Sí? A través de nuestros hechos, de nuestra conducta, de las obras que hacemos, de nuestra vida. Ahí se quiere manifestar el Señor. Veamos, sigamos viendo. Jeremías 31:3. Sí, pero puede leer desde el 1 si quiere, porque nosotros sabemos un coro con En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros sabemos un coro que dice, Dios me amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Esto había experimentado Jeremías. ¿Cuánto tiempo Dios le había hablado? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que Dios le había manifestado su amor. ¿Cómo se manifestó ahí Dios? Con un amor inalterable, con un amor eterno. Porque Dios es amor, ¿verdad? Él no puede dejar de ser amor porque Él es amor. Y no puede dejar de amar. Dios se manifiesta en amor. Y acá, Jeremías, con todo lo que sufrió, con todo lo que padeció, con todo lo que lloró, con la persecución que tuvo, porque tuvo que sufrir mucho por servir a Dios y por obedecer a Dios, por decir lo que Dios le mandaba a decir, que a la gente no le gustaba. Pero acá dice, Dios se manifestó, me manifestó
Ahora vamos a ver una en el Antiguo Testamento que nos va a conectar con el Nuevo Testamento, Isaías 45. Esto es una profecía muchos años antes de que se manifestara Dios en carne. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Aleluya. Entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, ¿qué dice toda carne? Todas las personas, todos los seres humanos, ¿qué? Todos los seres humanos la verán. ¿Qué verán? La gloria de Dios que se manifestará. Porque ¿quién lo ha dicho? Dios. Dios lo ha hablado. Y cuando Dios dice algo, sucede. ¿Conmigo o sin mí? Pero yo quiero que Dios lo haga conmigo. ¿Sí? Entonces, habla de la manifestación de Dios en Cristo. Dice que todos la verán. Todos lo veremos. Y entonces vamos a ir al Nuevo Testamento, en Lucas 19:11. Y acá vamos a ver cosas que las personas lamentablemente piensan que Dios se tiene que manifestar como ellos piensan, o a su propio criterio, o con sus argumentos y fundamentándose en sus propios pensamientos. A veces las personas tienen conceptos equivocados y pretenden que Dios se manifieste como y cuando ellos quieren. Entonces acá vemos en Lucas 19. 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué pensaban ellos? Que, a ver, habían estado tan acostumbrados tantos años, como decíamos, que Dios se había manifestado por los jueces, como Sansón, como otros, como Débora, Gedeón, etc., que Dios había levantado profetas, sacerdotes, reyes, que Dios se había manifestado a través de ellos. Ellos, en su criterio y en la tradición que seguían por la religión, pensaron que Jesús, el reino de Dios, iba a manifestar inmediatamente, ¿verdad? Eso es lo que ellos pensaron. Y también en Juan 7, 4 y 5, también hay otro pasaje que nos explica un poquito cómo estos hermanitos pensaban. ¿Juan 7? 7, porque eran hermanitos nuestros, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, los santos, ¿eran hermanitos nuestros o no? Sí. Eran hermanos de Cristo, ¿sí? Eran escogidos por Dios. Hola, adelante. Porque ninguno que procuraba darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Saben quiénes estaban hablando acá? Los hermanos de Jesús. Yo sé que hay algunos que dicen que Jesús no tuvo hermanos en la carne, y siguen haciendo a María virgen. Pero la Biblia dice que María fue virgen cuando concibió por el Espíritu Santo el santo ser que nació, que es Jesucristo, el
desde Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. A ver, ¿tú crees que puedes ayudar a Dios? Yo no. Yo no creo que pueda ayudarle a Dios a organizar las cosas como las tiene que hacer y a buscar los tiempos para que Dios las realice. Entonces acá los hermanos le dicen, a ver, vete, que los discípulos vean tus obras, lo que estás haciendo, que se manifieste, y dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué le están obligando? A que haga las cosas a su manera, a su forma. Porque dice, ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado aún. Pero vuestro tiempo siempre está preparado. Es decir, ustedes no me tienen que decir a mí, dijo Jesús, lo que yo debo hacer, cómo lo debo hacer y cuándo lo debo hacer. Pero vosotros sí, tenéis que estar siempre preparados para escucharme y para obedecerme y para entender mi manifestación donde yo me manifieste. Vamos a ver una manifestación maravillosa del Trino Dios en Juan 1:31, después primero en Mateo, bueno, es que vamos a leer Juan 1:31 y después Mateo 3, del 13 al 17. Y también lo dice Marcos 1, del 9 al 11. Juan 1:31 y después Mateo. Así, vuelvo a repetir. Juan 1:31. Aquí vamos a detenernos un poquito. ¿Mateo cuánto? No, Mateo 3, del 13 al 17. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 1:31 me dice. Juan 1:31. Pero comenzamos con el 29. Vale. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También, por favor, un momento acá. Para que fuese ¿qué? Manifestado a Israel. Adelante. Por eso yo bautizaba con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Acá vemos la manifestación de Dios plena. Bueno, el Padre hablando con voz audible. ¿Le oyeron? Todos los que estaban allí, ¿verdad? Eso no fue una cosa particular. Le oyeron todos. Y dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque era obediente y estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. Y viene el Espíritu Santo, no en paloma, sino en forma de paloma. ¿Para qué? Para que se hiciera visible. ¿Cómo se manifestó? De una forma que se pudiera ver, porque el Espíritu es, ¿qué dijo Jesús a Nicodemo? Es como el viento que viene, que va, ¿no? Que no se ve. ¿Quién ve el viento? No, vemos las hojas cuando vuelan, o el papel o lo que se lleva, ¿verdad? Y entonces, y cuando nos da la cara fuerte o en
se puede ver, no lo podemos ver con nuestros ojos humanos. Entonces, ¿cómo descendió? En forma de paloma sobre Jesús. Y Mateo 3, del 13 al 17, el relato ya también lo dice aún, porque acá, ¿quién está hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista está diciendo cómo se le presentó a Jesús y cómo se le manifestó Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver qué dice Mateo 3. 3:13. 3:13, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ver oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Claro, ustedes comprenden la situación, ¿no? Comprenden. Juan el Bautista era, según la carne, era primo de Jesús. Y su mamá, Elizabeth, que también había sido una mujer estéril y también Dios había hecho un milagro para concebir a Juan el Bautista, le había explicado, ¿verdad?, cómo saltó en su vientre la criatura cuando María vino a saludarla, ¿verdad? Y fue llena del Espíritu Santo. Entonces ya sabía que el santo ser que iba a nacer era santo, era Dios. Y entonces, claro, se presenta esto que viene Jesús a Juan al río y le dice: tienes que bautizarme. Pero Señor, esto no es normal. Tú eres Dios, tú me tendrías que bautizar a mí. Pero dice: no. Y yo tengo que cumplir todo lo que Dios me ha dicho que cumpla. Yo tengo que cumplir. Yo tengo que dar el ejemplo. Porque ¿quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Maestro. ¿Sí? ¿O no? Amén. ¿Él vino a darnos ejemplo? Amén. Y entonces dice: yo tengo que dar ejemplo. Y entonces dice: bueno, Señor, está bien, lo entiendo, voy a obedecer y te voy a bautizar. Y entonces se vuelve ahí, es decir, el Evangelio es uno, ya sabéis, desde 4 perspectivas, 4 evangelistas que relatan el mismo hecho verdadero, que es el Evangelio, que quiere decir las buenas nuevas o buenas noticias de Dios para con los hombres, para con la humanidad. Y entonces, cuando Juan el Bautista obedece, no le echa un poquito de agua como hacen en las películas, ¿no?, que saca con la mano un poquito de agua. No. Está sumergido, porque dice: cuando Jesús se levanta, ¿verdad? ¿Cómo lo dice él? Subió luego del agua. Subió. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo sube alguien si el primero no baja? ¿Verdad? Es imposible. Gramaticalmente no se puede decir de otra forma. Es decir, que estaba debajo del agua, sube del agua, y cuando sube, se manifiesta Dios. ¿De qué estamos hablando? De la manifestación de Dios. La manifestación, como Dios se hizo visible. Como Dios se hizo visible. ¿De qué forma? Y luego Marcos también lo vuelve a repetir. 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿Dónde? En el Jordán, en el río Jordán. Ya da un poquito más de detalle, ¿verdad? Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma
aroma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en sí tengo complacencia. Entonces, evidentemente que la manifestación fue muy visible, la vieron todos, ¿o no? Fue un hecho muy notorio. Seguimos viendo un poquito más. Juan 9:3. Estábamos antes de Juan, vamos a ir en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, en el capítulo 3. El versículo 3. Este es un lindo relato, porque tenemos una tendencia a juzgar. Cuando vemos que le pasa algo a alguien, decimos: ¿qué estará haciendo? ¿Cómo se estará portando? Pues será un chachá del Señor, será un tirón de oreja. ¿Qué está haciendo mal? ¿O no? O decimos: no, esto no puede ser, esto es una prueba, o es... Acá se encuentran con un hombre, ¿en qué condiciones estaba? Ciego. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué malos tienen que haber sido los padres, ¿no? Para que le salga un hijo ciego, ¿eh? ¿Esto es lo que le dijeron o no a Jesús? Sí. Qué malos tienen que haber sido estos padres porque le nació un hijo ciego. ¿Y qué hacemos? ¿Y Jesús qué le dijo? Esto no es como vosotros pensáis. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios en sus obras. Si no hay paralíticos, si no hay ciegos, si no hay enfermos, si no hay dificultades, ¿cómo se va a manifestar la misericordia y la obra de Dios? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Verdad? ¿O no? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo se va a revelar Dios? ¿Cómo se va a mostrar Dios si no es a través de sus obras? Y entonces Jesús tiene que explicarles: no es como ustedes piensan. Aunque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, esto ya de entrada. Pero no es porque habían sido muy malos los padres y le había salido un hijo ciego, sino que le había nacido un hijo ciego para que, dado el momento en que tuviera el encuentro con Jesús, Jesús se manifestara con sus obras, con su poder. ¿Cómo otra manifestación de Dios? A través de sus obras. Y nosotros, ¿cuántos testimonios podemos contar de las obras, del poder, del amor de Dios? ¿Cuántas? Muchas veces nos callamos porque nos parecen pequeñeces, ¿no? Pequeñas cosas, pero es lo que decía el domingo, insisto, la vida se compone de pequeños momentos, ¿o no? O vivimos la vida de una sola vez, ¿no? Vamos, ¿no? Viviendo, existiendo, respirando, comiendo, creciendo. De eso se compone la vida. Pero ¿cuántas cosas nos suceden que podemos ver el poder y el amor de Dios, la misericordia de Dios en sus manifestaciones? Juan 14:21, vamos a ver a quién se manifiesta Dios. Porque Dios no se manifiesta al mundo. Dios no se puede manifestar a la gente que no le cree. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quién es? Los que podríamos acá pluralizar, ¿verdad? Y podría decir yo, podría ponerme en primera persona y
guardamos bien guardados. ¿Y la palabra dónde la vamos a guardar? 14:21. En el corazón. En el corazón. Porque ahí no puede entrar ningún ladrón, ni nadie lo puede robar, ni nadie lo puede sacar. Entonces, si yo tengo los mandamientos y los guardo, estoy demostrando que amo a Dios. ¿Sí? Ese dice es el que me ama. Y el que me ama, el que ama a Jesús, si yo amo a Jesús, seré amada de mi Padre. Seré amada. Y dice el Señor, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué está buscando Dios en este tiempo? Que guardemos sus mandamientos, que le amemos por sobre todas las cosas, que los guardemos los mandamientos y los pongamos por obra. Que los mandamientos es sencillo. Jesucristo los resumió en dos, ¿o no? ¿Eran 10? Eran 10 los mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Eran 10. Y el Señor Jesús los resumió en 2. ¿Y qué dijo? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, porque es donde primero vienen los pensamientos, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. A ver, ¿qué me gusta que me hagan a mí? Pues esto yo tengo que hacer con mi prójimo. ¿Qué no me gusta que me hagan a mí? Pues esto yo no tengo que hacerlo con mi prójimo. Así de sencillo, ¿o no? No es complicado. El Señor lo resumió en 2. Si nosotros guardamos estos principios, que son mandamientos, que son mandatos de Dios, que no es una opción, que no es una sugerencia de Dios. Un mandamiento es una orden establecida, ¿sí? Un mandato de Dios. Si nosotros guardamos los mandamientos, Dios se va a manifestar. Dios está esperando, Dios está esperando manifestarse. Dios está deseando manifestarse. Él quiere que su gloria llene toda la tierra. No que seamos un grupito nada más de personas privilegiadas, que lo somos, excepcionales, que también lo somos, que le conozcan y que Dios se manifieste en medio de ellos, sino que Dios quiere manifestarse a todo el mundo, quiere que todos lo vean y que todos glorifiquen al único, sabio, eterno, perfecto Dios. ¿Sí? Amén. Dice luego, ¿recordáis que la semana anterior hablábamos del nombre de Dios? En Juan 17:6, ahí mismo, damos vuelta a la boca, dice, Jesucristo dijo, cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué vino Jesucristo a hacer? Dios, hecho hombre, vino a manifestar el nombre de Dios. ¿Sí? Para eso se manifestó Jesucristo. Para mostrarnos el nombre de Dios. Juan 21:1, ahí un poquito más adelante. Acá es un relato muy bonito, sobre todo para los pescadores, los que les gusta pescar, los que les gusta el pescado. A mí me gusta más la carne, pero también me gusta el pescado. Acá esta es una historia de cómo se manifestó Jesucristo. ¿Cómo se manifestó Jesucristo después que resucitó? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera.
de esta manera y relata. Vosotros en casa lo leéis con más tiempo, porque se nos está agotando el tiempo. Acá, Jesucristo vuelve a tener una enseñanza con ellos, les vuelve a enseñar, ¿no? Que tiren la red y pescan, y no solamente Dios se manifiesta como pescador, sino también como cocinero, ¿no? ¿Sí? ¿Cocinó para ellos? Sí. Amén. Tres y pan. Muy bien. Es decir, las manifestaciones de nuestro Dios, ¿eh? Dios es maravilloso. Amén. Es maravilloso. Dice que en Efesios 5:13 que Jesús es la luz y la luz lo manifiesta todo. Es decir, a ver, por más que nosotros hagamos cosas en secreto, en encubierto, aunque pensemos que nadie nos ha visto, que nadie se va a enterar, todo delante de Dios, todo es manifiesto, todo se ve, todo está claramente visible. Y un día lo va a hacer también manifiesto a los otros, a nosotros, ¿sí? Jesucristo se manifestó cuando nos cuenta en 1 Timoteo 3:16 y nos relata el misterio, nos declara un misterio, el misterio de la piedad. ¿Cómo se manifestó Dios? En carne. Fue visto de los ángeles, ¿sí? ¿Cómo se manifestó? Juan 3:16. Juan 3:16 es Dios aquí. Primera de Timoteo. Es que es 3:16. 1 Timoteo 3:16. El misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ese es un misterio que Dios nos ha revelado a nosotros, ¿sí? Cómo se ha manifestado nuestro Dios en Jesucristo, las benditas personas de Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Juan. Juan de lo que era en el principio. De 1 al 4, ¿no? Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que cuando nosotros escuchamos esto, ¿para qué el Espíritu Santo le inspira al apóstol San Juan que escriba estas cosas? Para que nosotros digamos, bueno, sí, está bien, vale, está bien, ya me enteré, ya lo dijiste, ya lo sé. Vale, yo ya lo sé, esto hace muchos años que lo sé. Porque algunos alucen a los muchos años que lo saben.
pasa? No, es que si yo tengo el gozo del Señor. Dice, acá Juan estaba hablando de lo que había visto, de lo que había palpado, que había estado con el Señor, que era una realidad, que era una verdad. Y esto yo les comparto, esta verdad, esta realidad, para que vuestro gozo sea completo. Bendito y alabado sea el Señor. En el capítulo 2, 28. Más de lo mismo. Si ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién? Jesucristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Porque cuando se manifieste el Señor, ¿qué espera el Señor de nosotros? Y sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Que practiquemos justicia. ¿Nosotros podemos ser justos? Siempre lo pregunto, a mí me gusta preguntarlo porque en el mundo se tiene un concepto de la justicia muy equivocado, muy egoísta. ¿Se puede ser justo? ¿Cómo? ¿Cómo somos justos? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestra justicia. Él nos presenta como justos. ¿Sí? Él nos presenta como justos. Y la manifestación del Espíritu Santo, ¿cómo vemos la manifestación del Espíritu Santo? A través de los dones que ha repartido el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cómo son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos son? El don espiritual y el don natural. Los dones, los talentos, los dones carismáticos. Vamos a ver 1 Corintios 1:7. Y ya vamos terminando. Porque esto también vamos a ver en la próxima semana. Cuánto tiempo estaban alabando y adorando a Dios. Estamos mirando el reloj. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el 12, en el capítulo 12. Capítulo 12. El mismo. 1 Corintios capítulo 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para el bien de todos. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho. Para yo sobresalir. Para decir, ven, el don que tengo, ¿se han dado cuenta? ¿Qué cosa? ¿Es para eso? Pero la respuesta es para eso, para que yo engrandecer mi decisión. Ya lo sé. Para provecho. Para el provecho de todos. De todos los hijos e hijas de Dios. De todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Sí? De todos los santos. De todas las santas, de todos los justificados, de todos los redimidos. ¿Sí? Por favor, si estáis de acuerdo, digan sí, amén. Lo entiendo, no lo entiendo, lo vuelvo a explicar. ¿Estáis de acuerdo? Amén. La manifestación del Espíritu Santo de Dios a través de los dones
Y dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades o de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que Dios se manifieste a través de nuestras vidas con los distintos dones que tiene para nosotros y que nosotros anhelamos, porque hay gente que no anhela los dones, o hay gente que no le pide a Dios y se conforma, pero Dios tiene para darnos y Él quiere manifestarse con muchos dones, con regalos, porque es nuestro Padre, ¿o no? Amén. Es nuestro Padre amoroso, bueno, santo, perfecto, que no necesita ni hacer la siesta. Él no se duerme, Él no se cansa, Él no cambia de dirección, no se va, no se muda. Dios permanece fiel, es estable por los siglos de los siglos, permanece fiel, perfecto, Padre maravilloso, amigo, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Cuántas manifestaciones de Dios? ¿Cuánto se manifiesta Dios cada día en nuestras vidas? Y quiere hacerlo aún más y mejor. Pero nosotros debemos permitirlo, ¿o no? Porque Dios no fuerza a nadie. ¿Puede Dios hacer todo lo que Él quiere y cambiar y transformar todo lo que Él quiere? Sí puede. Claro. Pero Él ha establecido una ley y Él no puede contradecirse. Él no puede cambiar esa ley. Y la ley es que nosotros tenemos que reconocerle, postrarnos y adorarle, obedecerle voluntariamente. ¿Sí? No nos obliga, voluntariamente. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos haga comprender que Dios está manifestándose continuamente y que quiere manifestarse más y que quiere mostrarnos más su amor, su gracia, su poder, su misericordia, sus beneficios constantemente. Pero cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, que dice, todo el que invocar el nombre de Dios será salvo. Pero no solamente salvo para la vida eterna, sino salvo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier acontecimiento, adversidad o no. Amén. Sí, en cualquier momento. Pedro no encontraba el pasaporte. ¿Y a quién fue? Señor, que se manifestó el Señor. ¿Quién te dijo a la mente, busca en un lugar, en ese lugar exacto, en el bolsillo de un bolso que posiblemente ya habías mirado el bolso? No habías descartado la posibilidad de que estuviera ahí. Pero a veces, o nos han enseñado nuestros padres a ser tan autosuficientes y a valernos tanto por nosotros mismos que dependemos poco de Dios. Si dependiéramos más de Dios, más veces se manifestaría el Señor y más veces veríamos la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, porque nuestro Dios es amor y Él no cambia, no varía, Él permanece para siempre, amándonos con amor eterno. Amén. Amén, hermano. Señor, te bendecimos, te adoramos. Queremos postrarnos, Señor, delante de ti y reconocer, Señor, tu grandeza.